En este capítulo de hoy nos vinimos a Potimalal, Mendoza, a unos 100 kilómetros al sur de Malargüe, casi llegando a Chile. Estamos en el puesto de la familia Guajardo, donde hacemos base y campamento. Y la aventura de este capítulo es ingresar a la Cueva San Agustín, donde se encuentran 2 lagunas subterráneas descubiertas dentro de la caverna. Está ubicado a 2000 metros sobre el nivel del mar y las lagunas fueron halladas por una misión de espeleólogos de Croacia y Argentina, en un sector nunca antes explorado. Está formada por roca caliza y yeso. Las cavidades se originaron por procesos volcánicos y erosión cárstica. Debido a su dificultad y riesgo, les quiero contar que el ingreso no está abierto al turismo convencional. Está limitado solo a expediciones científicas y profesionales. Y para realizar esta expedición, lógicamente, se solicitaron sus permisos. Llegamos después de varios inconvenientes, llegamos muy tarde y estamos terminando de armar el campamento. Equipo Cruz Roja. ¿Qué estás haciendo, Chuni? Voy a armar el cambiadorcito, sí, ya. Si se quieren cambiar más cómodos, todo. Buenísimo. Bueno, por salir, primera salida, contad qué vamos a hacer. No, ahora vamos a ir a la cueva, vamos a estar haciendo una aproximación de equipo, básicamente. Y todavía no sabemos si vamos a entrar, pero es muy probable que estemos levantando las primeras imágenes. Bueno, vos ya entraste, ¿no? Sí. ¿Y qué tenés para decir? Es maravillosa la cueva, ya lo van a ver. Ahí llegaron los del Canal 7, Talamarse cruzando el puente. Ese puente tuvimos que cruzar ayer cuando llegamos, de noche, 1 de la mañana, y meternos en las carpas. Por este lado tenemos esta situación. Y por este otro lado estamos por subir, portear las cosas que son necesarias. Entonces se atoró eso y Hasta allá arriba. Así que bueno, nos espera una larga expedición. Estamos con equipos de socorristas, vino áreas protegidas, buzos técnicos especializados en cuevas, equipo de logística, equipo de cocina. ¿Cómo venimos? Pesado. ¿Y queda todavía una parte más? Es la pared de yeso aquella que se ve allá. Eso. avisale que está yendo con el grupo. Capi, ¿me tomás? El grupo va en camino. Acá hemos llegado a la puerta de la cueva. Sí, exactamente ahí nos vamos a meter. No, que es la primera vez. Por eso me detuve Vení que la allá. presento. Digo, voy a filmar, saque una foto, anda, sabes si vuelvo. Esa es la famosa cueva. Y ella es la famosa Gavita. Ay, hello. Lo que vamos a hacer ahora es un reconocimiento para ver si hay algo que se esté por caer, que veamos que esté medio peligroso. Bien. Porque acá vamos a poner un grupo electrógeno que va a estar emitiendo ruido, vibrando, entonces vamos a tener mucho cuidado de que Las observar vibraciones esas y las vibraciones que cuerdas producen. Sí. Sí. Es chiquito, es un grupo chico, pero de todas maneras, Produce vibraciones. sí. Acá vamos a descolgar las cuerdas y por ahí vamos a bajar. Como verán, todo esto conlleva un proceso de prevención, de cuidados, de seguridad operacional. Se baja a la cueva por un sistema de cuerdas, se baja también con casco, con guantes y con todo un equipo especializado para entrar a donde vamos a entrar nosotros. Todo esto es muy peligroso, por ende lleva bastante tiempo de logística y de preparativos para poder volver todos sanos y salvos. Se van a colocar 2 cuerdas, de las cuales por ambas se pueden bajar y subir
Y bueno, primeramente todo lo que es el equipo de rescate cuerdas son los primeros que bajan porque son los que tienen que atar las cuerdas, bajarlas y prepararlas para que todos podamos bajar en tiempo y forma y que nadie sufra ningún tipo de accidente. Además, estando abajo, uno abajo y otro arriba, el de abajo es el que te va guiando dónde pisar, por dónde ir y tener cuidado más que nada porque hay una parte muy estrecha y la verdad que en este tipo de ocasiones lo que se trata de hacer es no tocar las estructuras, más que nada para que no se derrumbe y también para preservar el estado natural de la cueva. Estamos comunicados, estamos en la primera sala, ya estamos esperando, no sé si están buscando cosas o quieren que subamos a buscar algo. En la primera sala. Estamos bajando en este momento equipo y ahora hacemos un pasamanos y nos quedamos acá arriba. Mira estas piedras que encontré. Eso es, sí, es un cuarzo. Re blanco este cuarzo, es tan hermoso. Mientras estábamos esperando que los demás bajen, algunos ya estábamos adentro de la cueva y empezamos a hacer algunas aproximaciones hacia el interior de la puerta en donde se encuentra el lago Croacia. O sea, vos me estás diciendo que hay que meterse por ahí, arrastrarse por ahí y ahí llegamos a la laguna. Arrastrarse, esta primera parte, arrastrarse, mamá. Uy. Me estoy haciendo pis. O sea, hay que meternos por ahí. Qué loco. Vamos comunicándonos. Acá, para que esto sea rápido, tiene que haber, hablemos un poquito, pero si yo estoy al fondo hablando, de aquí que mi comunicación llega arriba va a ser un lío. Entonces mantengamos este ratito así, che, qué lindo, saquen fotos, acá no hay problema, pero metámosle un poquito de ritmo porque también estamos... Escúcheme, vamos a hacer un pasamano acá de todo. Y alguien se va a quedar acá y yo sé que va empujando para abajo. Para optimizar tiempos, cada uno se puso en una posición y porteamos las cosas que necesitábamos bajar para el día siguiente. Y llegamos al lago Croacia. Mide unos 60 metros de largo y unos 40 metros de ancho. Y tiene una profundidad que más o menos está entre 14 y 15 metros. Su temperatura son de aguas heladas y oscilan entre los 6 y 7 grados. El agua es agua de deshielo y lluvias que se filtra a través de los suelos del yeso de la cordillera y los disuelven lentamente durante millones de años. Y se crean así, bueno, estas cámaras subterráneas. Llegar hasta este lago para mí fue un desafío bastante extremo. Es un desafío técnico extremo, pero también en lo personal fue lo que más extremo hice en mi vida y creo que hasta el día de hoy este vlog va a ser el más extremo porque para acceder a este lago, a estos lagos que hicimos en esta expedición, todos tuvimos que cruzar por un pasadizo de apenas 50 centímetros de ancho que se lo conoce como el Canal del Parto, que es la entrada que les mostré anteriormente. Acá estábamos terminando de portear las cosas y de acomodarlas en sus lugares porque mañana vamos a hacer otra salida al aire, entonces necesitábamos bajar algunas cosas como los cables del internet y algunos equipos de buceo y demás. Hola mis amigos, ya llegamos. Estoy usando lentes porque hace 2 días que duermo 4 horas. Yo supongo que nadie quiere ver cómo tengo los ojos. Acá en la carpa vine a buscar la cámara analógica, hice un par de analógicas y ahora me voy a hacer timelapse del atardecer, bajar el material del dron, entregarlo al canal. Mientras tanto, hacer una breve reseña de lo del día de hoy. Hoy hicimos un poco lo que es, más que nada en mi parte, que yo no conocía la cueva. Entré a mirar para tener un relevamiento de cómo voy a hacer fotos mañana. La verdad que es un camino muy extremo, minucioso, difícil, estresante, cansador. Y encima subir todas las cosas que son cosas pesadas. Así que bueno, ya estamos casi terminando el día de hoy. Hablo bajito porque hay un quilombo afuera. No sé si se escuchan los chicos gritando. Y mañana tenemos el día duro, el día de la salida desde la cueva con el canal. Voy a tener que levantarme muy temprano a volar el dron porque por la mañana acá hay viento, pero no tanto. Después de la tarde, ya no hay mucha posibilidad de volar porque hay muchísimo ráfaga, muchísimo viento, muchísima ráfaga y no puedo volar el dron. Por la mañana está más tranquilo, entonces por la mañana sí. Así que mañana voy a aprovechar
me voy a levantar bastante temprano, si Dios quiere, porque encima no duermo bien hace como 2 días y duermo poco. Pero bueno, está saliendo todo bajo el plan, todo bien, salvo el percance que tuvimos que cambiar de camioneta en Malargüe por un desperfecto y hubo 2 personas que se tuvieron que volver a Mendoza a arreglarla. Una cagada, pero bueno, acá estamos nosotros, hemos llegado muy tarde, pero cumpliendo con el itinerario. Está enloquecido. Mira. Está reactiva. Es mucha ternura, igual cómo se mueven. Decía, mira, están todos hinchando la peja, igual. Qué tierno, qué es eso. Ay, es Fueron muy así. bonito. Mira el marroncito que Ay, nos mira. Ay, se enloqueció. Me encanta cómo van y se chocan también. Y se subió el... Ese marroncito. qué sé yo, estoy re loco. Porque hacen todos lo mismo. Después de ver los animales que tiene la familia Guajardo en su puesto, todo el equipo se prepara para cenar. La primera cena de esta expedición, porque mañana nos toca un día muy largo y tenemos que estar bien preparados. Les dejo el timelapse que hice esa tarde y los invito a suscribirse para más aventuras juntos. Si te gustó el contenido y te gusta lo que hago, poneme me gusta, suscríbete, déjame un comentario y nos vemos en el próximo capítulo.